Estos son los temas de repaso. Vamos a empezar con suma de decimales. Cuando van a sumar decimales, lo que deben tener cuidado es de que el punto decimal quede alineado uno debajo del otro. En el caso del 9, por ser entero, recuerden que el 9 o los números enteros llevan el punto decimal del lado derecho. Entonces de esta forma tendrían que colocar ustedes la suma y al final solo la resuelven como que si fuera una suma normal, como si no existiera el punto decimal. Al final de la operación bajan el punto decimal. En la resta es lo mismo. Colocan la operación de tal forma que el punto quede uno debajo del otro y resuelven como que si fuera una resta normal. Aquí pueden llenar con ceros, solo para completar. Y al final bajan el punto decimal. En la multiplicación, eso no importa la posición del punto decimal, porque tomamos esto como que si fueran enteros. Entonces podemos resolver la multiplicación como más nos convenga o se nos haga más fácil. En este caso lo voy a colocar de esta forma, creo que es más fácil hacerlo así. Resolvemos la multiplicación completamente normal, como si no existiera el punto. El resultado en este caso es este. Y al finalizar lo único que deben de hacer es contar las cifras decimales de toda la operación. En este caso el 3.4 tiene una cifra decimal y el 5.27 tiene dos cifras decimales. Entonces en total tenemos 3 cifras decimales. La respuesta va a tener 3 cifras decimales. División. En la división hay varias formas de hacerlo. Una de las formas que yo recomiendo es multiplicar por múltiplos de 10. Por ejemplo, el 16.15 y el 3.8. Vamos a multiplicar por múltiplos de 10 para eliminar las cifras decimales. Lo aconsejable es empezar por el número que tenga más cifras decimales. En este caso es 16.15. Voy a iniciar por este número. Voy a multiplicar por un múltiplo de 10. Recuerden, podrían ser 10, 100, 1000, 10.000. La clave va a estar en la cantidad de decimales. En este caso tengo 2 decimales. El múltiplo de 10 que me conviene utilizar es el 100, porque tiene 2 ceros. Este 2 ceros me va a permitir que el punto decimal se desplace 2 espacios. Y al desplazarse 2 espacios, me va a quedar de esta manera. Entonces he convertido el 16.15 en un entero después de haberlo multiplicado por 100. Tomamos el otro número y lo multiplicamos también por 100. Aunque solo tenga una cifra decimal, ambos números se deben multiplicar por el mismo múltiplo de 10. Por esa razón seleccionamos el que tiene más cifras decimales como referencia. En este caso fueron 2 cifras decimales, 2 ceros, y ambos números van a ser multiplicados por el 100. En este caso el punto decimal se desplaza 2 espacios, 1 y 2. Entonces el otro espacio que se quedó vacío se rellena con 0. Me quedaría entonces de esta manera. Después de eso resolvemos la división. Tenemos 16.15 dividido 3.8. La operación se vería de esta manera. Pero como hemos convertido esta operación a otra operación equivalente sin punto decimal, entonces la operación se va a ver de esta manera. Resolvemos la operación como está acá y el resultado, que es lo que vamos a obtener aquí, va a ser la respuesta. Va a ser la respuesta de esta operación. Si ustedes resuelven esta división de acá, el resultado que vamos a obtener es 4.25. Y es el resultado que corresponde a la operación original. Ahora miremos suma y resta de fracciones. En este caso tenemos un par de conversiones acá. De primero tenemos esta fracción mixta, la vamos a convertir a una fracción impropia. El procedimiento es tomar denominador, se multiplica por el entero y se suma el numerador.
Entonces acá multiplicamos, acá sumamos. 3 por 2, 6 más 1, 7. Y copiamos el denominador. Ahora miremos el 2.45. Lo voy a convertir en fracción. 2.45. En este caso el tipo de decimal que tengo es un decimal con cifras finitas. Cuando tenemos este tipo de decimal vamos a realizar el siguiente procedimiento. Tomamos el número completo, en este caso 2.45, pero sin el punto decimal. Luego lo dividimos dentro de 1 y a este 1 le agregamos tantos ceros como cifras decimales tenga el número. En este caso son 2 cifras, agregamos 2 ceros. Entonces este número se convierte en 100. Luego simplificamos. El resultado de haber simplificado es equivalente a tener 2.45. Entonces 2.45 es lo mismo que tener 49 sobre 20. Entonces voy a agregar este número acá. En lugar de este vamos a colocar lo que hemos encontrado después de la conversión. Y resolvemos la operación de manera normal como cualquier suma o resta de fracciones. Recuerden que en esta situación ustedes necesitan encontrar el mínimo como un múltiplo. Lo vamos a hacer de manera rápida para que ustedes recuerden. Tomamos todos los denominadores. En este caso son 3, 5 y 20. Y los vamos a dividir dentro de factores primos, empezando por los más pequeños. En este caso es el 2. Entonces voy a dividir entre 2. Si alguno de los números no se puede dividir dentro de 2, simplemente lo copiamos. Y seguimos utilizando factores primos, siempre empezando por los más pequeños. Luego acá el siguiente sería 3. Y luego acá tenemos quinto. Luego multiplicamos estos números y el resultado corresponde al denominador común. Este denominador lo tomamos y va a dividir a cada denominador y el resultado se multiplica por cada numerador. Y el procedimiento se debe repetir para cada una de las fracciones. Después de haber hecho eso, los resultados que ustedes van a obtener son los siguientes. Observen que los signos de la operación simplemente se van copiando. Resolvemos. Si se puede simplificar, se simplifica. Y obtenemos el resultado. Ahora la multiplicación, en este caso tenemos un número mixto, un entero y una fracción propia. Convirtamos este número mixto, recuerden, denominador por entero más numerador. 3 por 4, 12, más 1, 13 cuartos por 2. Vamos a agregar denominador 1 por 3 quintos. En la multiplicación multiplicamos numerador por numerador y los denominadores se multiplican entre sí. Entonces si multiplicamos los números de arriba obtenemos esta cantidad y acá obtendríamos 20. Después de esto simplemente simplificamos. Ahora vamos a pasar al siguiente. Es la división. En la división colocamos el 15 séptimos entre 6 onceavos. Aplicamos acá ley de extremos y de medios. Entonces multiplicamos los extremos, obtenemos esta cantidad, multiplicamos los medios, obtenemos esta cantidad y simplemente simplificamos. Ahora miremos conversión de números decimales a fracción. En este caso ya tenemos decimales con
cifras infinitas, entonces hay dos cosas que se tienen que observar. Es la parte entera que nos va a ayudar dentro del procedimiento, y si tenemos decimales infinitos tenemos que observar el periodo que tenemos en el número. Entonces esta línea de acá nos indica el periodo. Si se dan cuenta, el periodo acá simplemente se está repitiendo. Entonces ya conocemos que el periodo es 32. Bueno, el procedimiento para convertirlo va a ser tomar la parte entera y agregarle una vez el periodo. En este caso el periodo es 32, entonces el número que formamos es 232. Restamos luego la parte entera, solo es el 2. Tenemos este resultado, y al resultado lo dividimos entre tantos 9 como números tenga el periodo. Recuerden, el periodo es 32, tenemos dos cifras, entonces agregamos dos 9. Agregamos tantos 9 como cifras tenga el periodo. Si se puede simplificar, se simplifica, y de esta forma realizamos la conversión. Miremos uno más, en este caso otra vez decimales infinitos. El mismo procedimiento, tenemos la parte entera que es 5, en este caso el periodo es de 3, agregamos una vez el periodo y restamos la parte entera. Entonces eso nos queda 53 menos 5, realizamos la operación y dividimos dentro de tantos 9 como cifras tenga el periodo. Recuerden, este es el periodo, tenemos una cifra, únicamente dividido dentro de un 9, simplificamos si se puede, y de esta forma realizamos la conversión. Ahora observemos este decimal que tiene una parte entera, una parte no periódica y una parte periódica. Entonces este número se vería de esta manera y los tres serían infinitos. Cuando el número está formado por entero, no periódico y periódico, realizamos el siguiente procedimiento. Tomamos la parte entera, agregamos la parte no periódica, que en este caso es el 2, y agregamos una vez el periodo. Y a esto le restamos la parte entera y la parte no periódica. Nos queda esta operación, resolvemos y dividimos dentro de el siguiente número. Colocamos tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso solo tenemos una cifra en el periodo, agregamos un 9. Y a este 9 le agregamos tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. En este caso la parte no periódica es el 2, por lo tanto solo es una cifra, agregamos un 0. Simplificamos y esta es el resultado después de haber convertido. Un ejemplo más, tenemos la parte entera, la parte periódica, que en este caso es de una cifra, y la parte no periódica, que son dos cifras. Entonces recuerden, la regla es entero, parte no periódica, y colocamos una vez el periodo. A esto le restamos el entero y la parte no periódica. Resolvemos y ahora dividimos dentro de tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso solo es una cifra, y dentro de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Tenemos dos cifras, dos ceros. Simplificamos y obtenemos el resultado. Bueno, un ejemplo más, recuerden, parte entera, parte no periódica, y el periodo, que en este caso es de 32, lo colocamos una vez, menos la parte entera y la parte no periódica. Resolvemos, dividido dentro de tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso tenemos dos cifras, y de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica. Si se puede simplificar, se simplifica. Bueno, parte del recordatorio es máximo común divisor, o MCD.
Cuando ustedes vayan a sacar el máximo común divisor, deben de utilizar factores primos que dividan de forma exacta a todos los números que ustedes estén operando. En este caso no podemos utilizar el 2, aunque el 2 sí divide al 30, no divide al 45, entonces el 2 no nos sirve. Pasamos al siguiente factor primo, que en este caso el 3 es el que nos va a servir. Dividimos y repetimos el procedimiento. El número debe dividir de forma exacta a los números que se están operando. En este caso es el 5. Cuando llegamos a un punto donde ya no hay más números que podamos usar para dividir de forma exacta, hemos concluido el procedimiento y al finalizar multiplicamos los números que nosotros encontramos y el resultado corresponde al MCD. Ahora MCM, el procedimiento es básicamente el mismo que el anterior, excepto porque el número o el factor primo que coloquemos acá debe también dividir de forma exacta ambos números, pero en este caso no importa si uno de ellos no se puede dividir. Por ejemplo, el 2 divide al 30, pero no divide al 45, entonces simplemente lo bajamos. Podemos sacar tercero. En este caso sí podemos dividir. Podríamos sacar tercera otra vez porque 15 tiene tercera. En este caso, como este no se puede dividir, lo bajamos. Y por último sacamos quinta. Bueno, estos son los temas de introducción para el examen.